Hola, buenas noches. Una vez más me encuentro aquí con ustedes. Les recuerdo mi nombre es Ana Bonilla, estudiante de sexto semestre en la Universidad de La Guajira y esta es la clase de Derecho Procesal Civil General con el doctor Enver Álvarez. El video de hoy es el video número 3 y tiene como tema central las pretensiones y su clasificación. Antes de empezar, cabe resaltar que a mí particularmente me encanta estudiar la etimología de los términos porque se me hace más fácil el aprendizaje si sabemos de dónde viene su constitución. Entonces, en ese sentido, podemos empezar con el derecho romano. En el siglo III a.C. existía una forma de hacer las demandas y de sustentar las pretensiones. Era a través de que unos ritos, el demandante debía pasar por la realización sin equivocación de una serie de procesos sacramentales y de no hacerlo correctamente corría el riesgo de perder toda clase de derecho. Luego, en el siglo I y hasta el siglo IV después de Cristo, aparece la fórmula. ¿En qué consiste la fórmula? En que la pretensión debía tener un derecho formulador, es decir, el demandante debía entregar al pretor el método para poder ser susceptible de derecho, pero era el pretor quien decidía a voluntad o de acuerdo con las normas romanísticas cuáles iban a ser los elementos constitutivos de este proceso y cuáles eran los elementos de las sentencias que otorgaban derecho. Luego, en la Edad Moderna, para lo que era moderno para los romanos, aparece la figura de los jueces y la figura del intentatio summa. ¿Qué quiere decir esto? Que se desvanece la figura de la fórmula y entonces es ante los jueces, ante quien se hace los memoriales de demanda, y en estos memoriales, la esencia de estos memoriales era la intentatio summa. La intentatio era la intención sobre la que versaba la pretensión. Es decir, era la síntesis de la demanda, la finalidad de ella, el derecho exigido y sobre quién se exigía, si era sobre sí mismo o sobre una cosa. Para el día de hoy, etapa contemporánea, según la doctrina, pretensión es un acto declarativo de voluntad que se caracteriza por hacerse de manera de petición ante el juez y que su finalidad es obtener una concesión afirmativa para sobreponer el interés propio sobre un interés ajeno o el interés propio demandando la norma o exigiendo derechos sobre una cosa. De acuerdo con el libro de López Blanco, las pretensiones se clasifican en pretensiones sustanciales, pretensiones reales o de derecho, pretensiones de condena, pretensiones declarativas, pretensiones constitutivas, pretensiones ejecutivas o pretensiones cautelares. Empecemos con las pretensiones sustanciales. ¿Qué significa esto? Que de acuerdo con la norma sustantiva que crea, modifica o extingue derecho y con la norma objetiva que se encuentra en las leyes y en los códigos, asimismo se clasifican prácticamente o de cierta manera podríamos decir que según su especialidad, de acuerdo con la norma que lo sustente. Entonces encontramos pretensiones de trato laboral, civil, contencioso administrativo, etc. Un ejemplo sería en una demanda, en un proceso laboral, la exigencia del pago de prestaciones sociales como vacaciones o cesantías. En un proceso contencioso administrativo o en un proceso civil puede ser una demanda de divorcio. Entonces, de derecho real, recordando lo que es un derecho real, que es la declaración sobre una cosa o la manifestación material de estos derechos, entonces asimismo las pretensiones reales pueden ser, ejemplo, la exigencia de titularidad sobre un bien en una demanda civil. Las
pretensiones declarativas son las que formulan de manera expresa se aclare una relación jurídica, ya ésta sea por afirmación o por extinción de la misma. Ejemplo, también en un proceso civil. Cuando una pareja se encuentra separada de cuerpo, usted a través de demanda de divorcio puede pedirle al juez que declare legalmente porque usted ya ha cumplido con unos requisitos que establece el Código Civil para que así se extinga definitivamente la sociedad conyugal. Una pretensión constitutiva, ¿en qué consiste? A diferencia de la declarativa, donde ésta simplemente pide poner fin o afirmar una relación jurídica, aquí se puede modificar. En las pretensiones de condena, por ejemplo, es cuando a través de su demanda usted exige la imposición de manera coercitiva, la imposición de su interés sobre el interés ajeno. Es decir, la madre que demanda al padre por inasistencia alimentaria, entonces, de acuerdo con la pretensión de la madre, que es satisfacer las necesidades del menor, se puede imponer al padre el pago de una cuota alimentaria, que incluso más adelante puede tener un carácter coactivo. ¿Por qué? Porque más adelante este padre irresponsable puede ser condenado a un embargo y a una retención salarial para cumplir con la obligación con el menor. Las pretensiones cautelares. Estas pretensiones siempre van a derivar de la pretensión inicial del proceso. Pero ¿qué sucede? Que son medidas provisionales que se toman para garantizar la resolución del proceso, como pasa por ejemplo en los procesos penales, cuando se toman medidas cautelares de la detención del sindicado de homicidio agravado y se toman medidas cautelares de retención de libertad, o por ejemplo cuando también existen medidas cautelares constitucionales o medidas cautelares nominadas o innominadas. Eso ya depende de la sana crítica del juez. También existen las pretensiones ejecutivas y estas hacen mera referencia a los títulos ejecutivos coactivos que se pueden hacer para el pago de una obligación, y la finalidad siempre va a ser la satisfacción total de la obligación. Entonces, espero que les haya gustado mi explicación y recuerden darle like y seguirme en mi página. Que estén bien.